Bueno, entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos sencillos, directos de los teoremas que ya hemos probado de continuidad de funciones y vamos a hacer algunos problemas no tan directos de continuidad que de los que vienen en el Rudy. Entonces ya definimos el concepto de continuidad en espacios métricos, ya establecimos que eso equivale a la existencia del límite en este caso de la función f de x cuando x tiende a p, pensando que p es un punto límite que vive en E y ese límite tiene que ser igual a la función evaluada en ese punto. Ya probamos que esto es equivalente a considerar el límite, pero de sucesiones, de hecho de todas las sucesiones que viven en el espacio métrico X que tienden hacia P. Entonces, dependiendo del problema, pues podría ser que sea más sencillo hacer la prueba de continuidad usando el límite de la función en general, evaluando vecindades cercanas a P, en específico que una vecindad cercana a f de P proviene de una vecindad cercana a P, o bien utilizar el hecho de que sabemos que todas las sucesiones que tienden a P son tales que deben de converger su función evaluada en esas sucesiones, debe converger a f de P. Eso nos daría también condiciones necesarias para la continuidad de la función y podría ser útil en el caso en que necesitemos probar que una función es discontinua, por ejemplo, para cuando tendemos algún valor en específico. Entonces, dos funciones que evidentemente son continuas de las propiedades que ya probamos sería la función coordenada o proyección. Si tenemos una función evaluada que va de RK a R, entonces tenemos aquí la función phi sub i. La función phi sub i es únicamente la proyección en la coordenada iésima. Y esa función pues va a ser continua utilizando exactamente el argumento que utilizamos aquí cuando probamos la continuidad de las funciones componentes. Entonces esto está avalado por el teorema que probamos la última vez, este teorema. Y sería el mismo argumento que utilizamos aquí al utilizar la definición de la norma y como la componente iésima pues estaría acotada ahí por la norma, y utilizando exactamente esto que tengo aquí pues podríamos escribir en términos de epsilon deltas esta prueba, ¿no? Pero es exactamente la que ya tenemos, entonces no la vamos a realizar. Y la prueba de los monomios, en este caso los monomios son continuos, y esto está avalado también por el resultado que establecimos de la multiplicación, en este caso de funciones continuas y restringiéndonos a funciones real valuadas. Entonces, de manera inductiva podemos hacer ahí un uso de este teorema para establecer la continuidad de los monomios. Pero entonces vamos a ver otras funciones más complejas y vamos a tratar de determinar continuidad o discontinuidad utilizando las herramientas que hasta ahora tenemos. Para eso vamos a resolver algunos problemas que vienen en Rudy. El primer problema que vamos a resolver dice lo siguiente: vamos a tener un espacio métrico X y tenemos una función real valuada que va a ser continua. Vamos a considerar el conjunto Z de esa función, que va a ser los ceros de la función. Entonces esto va a estar definido como los elementos en el espacio métrico X tal que f de p es igual a 0. O bien podríamos pensar esto como la preimagen del conjunto 0. Entonces aquí nos piden que probemos que este conjunto Z de f es cerrado, tomando en cuenta que la función es continua. Entonces es una aplicación de la definición de
función continua. En este caso, para este ejercicio, pues tendríamos que recordar lo que establecimos respecto a, en este caso, el conjunto 0. Entonces recordar que un conjunto únicamente dado por un elemento, en este caso 0, en R, este conjunto es cerrado, y es cerrado porque no tiene puntos límites, ya que es únicamente un punto. Entonces este conjunto es cerrado y estamos sacando la preimagen de un conjunto cerrado por el teorema que probamos, de aquí, por este corolario que establecimos. Al tener una función continua, la continuidad es equivalente a que los conjuntos cerrados sean tales que su preimagen sigue siendo cerrada. Entonces, utilizando ese teorema, aquí tendríamos que como f es continua, su preimagen también es cerrada. Y la preimagen es justamente el conjunto de ceros que estamos definiendo. Entonces, con eso ya quedaría lo que queremos, que el conjunto de ceros es cerrado. Ahí está. Entonces, esto es usando una de las definiciones equivalentes de continuidad, que sería checar que todos los cerrados son tales que su preimagen es cerrada. Entonces, con esto, bueno, ya quedó, ¿no? Ese sería el primer ejercicio respecto a continuidad. Segundo, en el segundo ejercicio nos pide que establezcamos lo siguiente. Tenemos una función que va de RR, tal que, en este caso, el límite cuando h tiende a 0 de la función f de x más h menos f de x menos h es igual a 0 para todo x en los reales. Y la pregunta que nos hacen es si f es continua. Entonces vamos a ver si este límite yéndose a 0 es equivalente a la definición de continuidad que tenemos. Primero vamos a analizar un poquito lo que nos dice este límite. Vamos a visualizarlo. Vamos a hacer un dibujito. Entonces, viendo el dibujito, pues esperamos tener una idea si esto posiblemente es verdad o no. Entonces tenemos aquí nuestro dibujito. Que nuestra función aquí va de R a R, es real valuada, entonces estamos en la posibilidad de visualizar qué está pasando con esta función. Aquí nos dice que el límite de f de x más h, entonces si esta cosita es x, que esta es x más h, menos f de x menos h, entonces que esta f de x menos h, nos dice que cuando h tiende a 0, este límite se va a 0. Entonces, de alguna manera, pues tenemos algo determinado de tal forma que pongamos que esta es la función conforme nos acercamos a x por la derecha, y pongamos que esta es la función cuando nos acercamos a x por la izquierda. Nos dice que cuando nos acercamos por la derecha y por la izquierda, nos vamos al mismo valor, ¿no? Porque el límite de la resta es igual a 0. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo. Sin embargo, así intuitivamente, viendo lo que tenemos aquí, no nos dice exactamente, pues, aquí qué está sucediendo, ¿no? Justamente en el x. Aquí no nos está diciendo exactamente qué está sucediendo, y sabemos que cuando estamos estableciendo continuidad, pues también nos interesa qué está pasando no solo cerca, sino en el punto. Y así como tal, este límite no nos está dando información de exactamente en el punto que está sucediendo, solo nos está diciendo que muy cerca
estamos tendiendo a lo mismo, ¿no? Entonces, este análisis intuitivo pues nos hace pensar que posiblemente este límite no va a implicar continuidad, ¿no? Entonces, para demostrar eso, para demostrar esto que intuitivamente estamos pensando, pues podríamos plantear un contraejemplo, pero de nuevo esto está únicamente basado en la visualización de lo que está significando este límite, ¿no? Entonces, intuitivamente podemos pensar que, ok, nos falta aquí, ¿qué pasa aquí, ¿no? En este punto en X exactamente qué está sucediendo. Entonces eso pues, nos hace pensar que posiblemente esta función no es continua, o sea, este límite no implica la continuidad de la función. Entonces, pues vamos a pensar en una función que cumpla este límite, pero que no necesariamente sea continua, utilizando pues lo que tenemos intuitivamente en este dibujito. Entonces, una opción pues es pensar en una función tal que pues tenga exactamente lo que tengo aquí, un hoyo, ¿no? Que tenga un hoyo adecuado. Entonces, podríamos considerar una función, podemos considerar una función que cumpla esa propiedad, pero que tenga un problema justamente en X. Una opción un poquito sencilla pues sería poner, por ejemplo, ¿qué tal si le ponemos una función que siempre es 0 para los X distintos de 0 y es 1 si X vale 0? Es decir, tiene un salto similar a lo que estábamos aquí tratando de establecer. Entonces, si ponemos esta función, pues tenemos una función que es prácticamente 0, pero cuando X vale 0 aquí tiene un saltito. Aquí vale 1. En este caso, vamos a ver si esa función cumple el límite que están estableciendo. En este caso tenemos tenemos que límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x menos h. Este límite para cualquier x distinto de 0, este límite pues va a ser trivialmente 0 porque todos los valores cercanos van a ser 0. Esto va a ser 0 de manera trivial porque la función vale 0 para todo x en los reales menos el 0, ¿no? Por la definición de la función. Okay. En 0, ¿qué va a suceder? En 0, límite cuando h tiende a 0 en x igual a 0 de f de x más h menos f de x menos h. En 0, cuando me acerco a 0, pues de nuevo por la definición me voy a estar acercando por puros ceros, tanto por la derecha como por la izquierda. Entonces esto también va a ser 0. Entonces para todo x en los reales se cumple esta propiedad que están enunciando. Para todo x en los reales, la función es tal que el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x menos h es igual a 0. Entonces se cumple la propiedad. Sin embargo, la función esta que planteamos, pues no es continua en 0 justamente. Pero f no es continua en 0. Porque pues f de 0 vale 1 y eso evidentemente es distinto al límite. Límite cuando límite cuando x tiende a 0 de f de x. Que el límite cuando x tiende a 0 de f de x sería justamente
0. Y esto sin problema lo podríamos establecer con definición epsilon delta, porque para todo epsilon mayor que 0, hacemos cualquier vecindad de 0 de radio epsilon, así. Cualquier vecindad de 0 de radio epsilon. Evidentemente, cualquier delta vecindad, que puede ser de cualquier tamaño, incluso podemos ponerle delta igual a epsilon, cualquiera de ellas es tal que siempre y cuando no evaluemos x igual a 0, su imagen siempre va a ser 0. Entonces siempre va a estar dentro de la epsilon vecindad. Entonces aquí vamos a poner que existe delta, que sin problema le podemos poner que sea el epsilon, tal que f de x es menor que epsilon, ¿sí? 0 menor que x ¿ya? Menor que el delta, ¿no? Ahí está. Entonces, en este caso, el límite de la función es 0, pero la función evaluada en ese punto es 1. Entonces, la función no es continua. Entonces, con eso podemos concluir que, por lo tanto, ese límite no es equivalente a la continuidad de la función. Ese límite no define la continuidad de la función. Entonces, por lo tanto, ese límite no implica continuidad. Okay. Entonces, con eso quedaría el ejercicio número 2. Y luego vamos a hacer uno más. El ejercicio número 3 está formado por una función pues, que es muy famosa en análisis, que es la función de Thomae se llama, o bien la de las palomitas también le llaman. De hecho, se puede hallar como muchos nombres de las palomitas, de la lluvia, y hay muchas otras maneras que se le llaman. Y esta función está definida de la siguiente manera. Aquí va a ser f, una función que va definida de R a R, y se define de la siguiente manera. F de x va a valer 0 para los x en los irracionales y va a valer 1 entre n para los x en los racionales, donde estamos asumiendo que el elemento racional está escrito de la forma m entre n, donde esto ya está escrito en su mínima expresión, ya está simplificado. Recordando que tenemos clases de equivalencia para determinar los racionales, y aquí estamos agarrando cuando m y n ya no tienen divisores comunes. Entonces, m como n no tiene, m y n no tiene divisores comunes, ya está simplificado. No tiene, para así tener una única asignación 1 entre n. Ahí está. Ok. Okay. En el caso en el que x sea 0, eso se asume que se está tomando la forma de expresar el elemento racional como un 0 entre 1. O sea, se toma el n igual a 1. Esa es parte de cómo se define la función. O sea, estamos pensando que todos los racionales los estamos expresando de una manera única. Entonces, de esa manera, cuando x vale 0, la función la vamos a definir como 1. La función vale 1.
Entonces aquí nos piden que probemos que f es continua en cada elemento irracional y f es discontinua en los racionales. Entonces, antes de probar esto, pues vamos a visualizar cómo luce esta función. Primero visualizamos y luego pongo un dibujo ya hecho. Entonces, acá estamos definiendo como 0 a todos, evaluamos en cualquier número irracional y la función asigna 0 a los irracionales. Entonces, sabemos de la densidad de los irracionales en R, eso ya lo establecimos. Entonces, básicamente aquí en todos los irracionales la función vale 0. Ok. En los racionales los tenemos escritos en su mínima expresión y va a valer la función 1 entre n. Pensemos, por ejemplo, si x es un entero. Si x es un entero, entonces expresaríamos al entero como m y a n lo expresamos como 1. Entonces, aquí en los enteros, pues podemos establecer que aquí la función va a valer 1. En 0, en 1 y así, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en los racionales? Que analicemos lo que pasa entre 0 y 1, porque dada la definición en términos de la mínima expresión de los racionales, pues esto va a ser periódico. Lo que está sucediendo aquí entre 0 y 1 va a empezar a repetirse entre 1 y 2, 2 y 3 y así, ¿no? Entonces, si pensamos lo que pasa entre 0 y 1 con los racionales, pensemos, por ejemplo, cuando aquí estamos expresando los medios, ¿no? Por ejemplo, un medio. Por ejemplo, un medio, ¿a dónde evaluaríamos? Pues evaluaríamos en un medio mismo, ¿no? Cuando n vale 2. Entonces, aquí en un medio, pues la función vale un medio. Ajá. En los tercios, por ejemplo, 1/3, 2/3, ¿a dónde evaluarían? Pues evaluarían a 1/3. Entonces, en los tercios, esto valdría 1/3. Aquí vale 1, aquí vale 1 medio. 1/3, aquí valdría 1/3. Aquí en 1/3 vale 1/3, en 2/3 vale 1/3. En los cuartos, ¿cuánto valdría? Pues valdría 1/4. Entonces, en un cuarto vale 1/4. 2/4 ya no se toma en cuenta porque 2/4 es un medio, pero 3/4 sí, en 3/4 vale 1/4 y así sucesivamente, ¿no? Entonces conforme vamos analizando pues todas las posibilidades, aquí se van a ir haciendo como patrones que se van a ir como colapsando en el eje X. Esa es la idea. Ahora, ya haciendo un dibujo pues más adecuado de la función de popcorn, de las palomitas, pues se vería algo así. Ok. Entonces aquí se irían como haciendo acumulaciones, ¿no? En el eje X aquí. Se irían como llenando. Ok. Entonces eso es para una idea de cómo se está visualizando la función. Y ahora sí ya vamos a probar la continuidad en los racionales y la discontinuidad en los racionales, ¿no? Continuidad en los irracionales y discontinuidad en los racionales. Ok, entonces vamos a primero establecer la discontinuidad en los irracionales porque eso va a ser más sencillo. Entonces agarramos un elemento en los racionales.
Sabemos por la equivalencia que vimos de definición de límites, sabemos que esto sucede, ¿no? Que si la función es continua, eso implica que todas las sucesiones que tienden hacia cualquiera de los puntos donde es continua, deben ser tales que tienden hacia el mismo límite para cualquier sucesión que encontremos. Entonces, esta dijimos que era una manera también útil de probar la discontinuidad de una función, porque si encontramos dos sucesiones distintas que tienden a P y vemos que tienden a distintas cosas, pues eso nos puede ayudar a determinar la discontinuidad, por un lado. Ok. Y en este caso eso no lo vamos a usar como tal, no vamos a agarrar dos sucesiones que tienden a cosas distintas, pero sí vamos a agarrar una sucesión que tiende a cierto límite, donde evidentemente ese límite no va a ser el valor de la función. Y con eso ya estaríamos tronando esta implicación. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Suponiendo que el límite existe, suponiendo que ese límite existe, entonces tendría que, bueno, suponiendo que ese límite existe, que la función es continua, pues eso implicaría que todas las sucesiones tenderían a ese límite. Entonces, en este caso vamos a tomar una sucesión. Entonces vamos a tomar una sucesión, suponiendo que tomamos una sucesión que tiende hacia P. Entonces tomamos una sucesión en que sub n tiende hacia P, pero esta sucesión está determinada únicamente por elementos irracionales. Eso lo podríamos hacer tomando pues la expansión de este elemento racional e ir haciendo pues aproximaciones por medio de irracionales, aumentando la expansión o bien utilizando la densidad de los irracionales que ya establecimos. Entonces agarramos una sucesión de irracionales que tienden hacia SP. Si evaluamos el límite de esa sucesión cuando n tiende a infinito, pues vamos a tener una sucesión que nos estamos acercando por irracionales. Y esos irracionales siempre van a... La función en esos irracionales siempre va a valer 0. Entonces, en este caso el límite de la función pues va a ser 0, evaluada en esa sucesión de irracionales. Sin embargo, como la función en el punto P, pues de acuerdo a la definición, esto va a ser pues la función evaluada en la expresión mínima del elemento irracional de la forma m entre n, y eso va a ser 1 entre n. Entonces, el límite de esta sucesión nos da 0, mientras que la función en ese punto nos da 1 entre n. Entonces, estamos encontrando una sucesión de elementos que tiende a P, tal que el límite de la función evaluada en esa sucesión es distinto al valor de la función. Entonces, con eso, pues ya estamos pues rompiendo esta definición que tenemos de continuidad en términos de todas las sucesiones que tienden hacia P. Entonces, pues eso implica que, por lo tanto, F no es continua en SP. Y SP está dado por un elemento racional arbitrario. Entonces eso nos implica que no es continua en Q. Bueno, eso era evidente también del dibujito que teníamos, ¿no? Del dibujito, pues, evidentemente, aquí en el dibujito, pues se veía que
que nosotros si teníamos una vecindad chiquita de ese dibujo, ¿no?, de ese valor, aquí, si tenemos una epsilon vecindad, cualquier delta vecindad que encontremos acá abajo es tal que va a mandar puntos lejos de esa epsilon vecindad, porque aquí cerca de ese racional, tenemos irracionales y por la densidad de irracionales sabemos que aquí va a haber elementos que la función va a mandar a cero. Entonces del dibujito pues ya veíamos que este salto pues implicaba la discontinuidad, pero aquí ya tenemos, pues construimos una sucesión cuyo límite tiende a algo distinto del valor de la función. Entonces eso ya quedó. Ahora vamos a establecer la continuidad en los irracionales. Esa parte pues va a necesitar un poco más de trabajo. Entonces sea P un elemento en los irracionales. Queremos demostrar que la función es continua y ya sabemos que la función evaluada en P es igual a 0, entonces nos falta mostrar que en general, el límite cuando x tiende a P de f de x es igual a 0. Eso es lo que queremos demostrar. Ya sabemos que agarrando sucesiones de irracionales el límite es 0, pero necesitamos probar en general que este límite es 0 cuando nos acercamos a P, ya sea por irracionales, por racionales o por una mezcla de ellos, ¿no? Entonces tenemos que quitar pues el hecho de que usamos solamente una sucesión y tendríamos que probarlo para todas las sucesiones o bien equivalentemente pues probar que este límite de aquí existe, ¿no? Existe y se va a hacer. ¿Okay? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a hacer aquí una construcción basándonos en la definición de este límite. Vamos a proponer un epsilon arbitrario y vamos a probar que existe un delta tal que nos manda la delta vecindad hacia la epsilon vecindad. Entonces agarramos un epsilon mayor que 0. Entonces queremos mostrar que por ahí existe el delta mayor que 0, tal que aquí valor absoluto de f de x menor que epsilon para todos los x que viven en la delta vecindad de P. Aquí como estamos en espacio métrico de R, pues aquí le ponemos la distancia en ese espacio métrico que sabemos que es el valor absoluto. Entonces acá sería x menos P menor que delta. Eso es lo que queremos probar. Ok. Agarramos ese epsilon arbitrario. Con ese epsilon arbitrario notemos que en general 1 entre epsilon no tiene por qué ser entero. Sin embargo, 1 entre epsilon va a estar entre dos enteros, ¿no? No es entero, pero existe, la vamos a llamar n en los enteros, tal que vamos a poner n menos 1 menor o igual que 1 en epsilon menor que n. Es decir, acá tenemos 1 entre epsilon, que quién sabe dónde esté, pero pues aquí siempre lo podemos acotar entre dos enteros. ¿Okay? Entonces n menos 1 existe este n tal que n mayúscula menos 1 es menor o igual que 1 entre epsilon menor que n. Ok. Luego, ¿qué es lo que queremos hacer en nuestro dibujito?
me voy a llevar este dibujito que ya hice aquí para que veamos primero la idea y luego saquemos el delta que necesitamos. Entonces, ¿qué queremos en nuestro dibujito? En nuestro dibujito pues sabemos que hay ciertos valores de los racionales que se van haciendo más grandes, o sea que están un poquito lejos de cero. Y hay otros pues que están muy pegaditos de cero, ¿no? Entonces si nosotros agarramos un punto arbitrario, llamémosle aquí al punto arbitrario P, aquí supongamos que este es el P que buscamos. Para ese P que buscamos, la definición de este límite nos dice que estamos agarrando una épsilon vecindad de f de p. F de p sabemos que es 0, una épsilon vecindad de f de p significa algo así. Ahí tenemos nuestra épsilon vecindad. Ahí está. Entonces aquí tenemos pues prácticamente un como tubito, ¿no? Aquí tenemos un tubito. Aquí tenemos un tubito. Y queremos encontrar una delta vecindad de P de tal manera que mandemos a este tubito que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Pues vamos a tener que ver, dado ese épsilon y dado que sabemos en especial que es ese épsilon es tal que 1 entre épsilon está entre n, estos n's adecuados. Estos n's nos van a ayudar a determinar la expresión de los racionales cerquita de P que se van a salir de ese tubito. Entonces, los racionales que se salgan de ese tubito, pues los queremos, no los queremos dentro de nuestra delta vecindad. Entonces, nuestra delta vecindad va a ser tal que va a ser lo suficientemente chiquita, utilizando esto que tenemos aquí, para que no se salga de la épsilon de vecindad una vez que evaluamos la función. Entonces esa es la idea de lo que queremos hacer, queremos sacar estos elementos, ¿no? Entonces para eso vamos a tener que analizar pues cuál es la relación aquí entre estos elementos que se sacan y a dónde queremos que se vayan, que en este caso queremos que se vayan nada más aquí, ¿no? Entonces nada más queremos que estén pues aquí, ¿no? Solo queremos que estén aquí y no queremos que se vayan a salir de nuestra épsilon vecindad de f de p. Entonces, vamos a anotar una cosa. Vamos a anotar que ese n que acabamos de decir que existe debido a la densidad de los elementos racionales, notar que este n es tal que, este n es tal que 1 entre n es menor que épsilon, ¿no? Si dividimos aquí entre n y multiplicamos por épsilon, pues ese n es tal que 1 entre n es menor que épsilon. Entonces, este n de alguna manera es el que nos va a determinar aquí los elementos racionales tales que van a estar acotados más pequeños que n una vez que se evalúa la función. Entonces, notemos ese n es importante. También notemos que, ¿qué pasa con los elementos n's entre, bueno, los elementos enteros que van desde 1 hasta Sn? Notar que si tenemos 1, 2, 3 hasta Sn, notemos que si i es uno de esos, si es 1, 2 hasta Sn, notar que si tenemos i igual a 1, 2 a 3 entre n, entonces cualquier i menor que Sn va a ser tal que 1 entre n va a ser menor que 1 entre i. Notemos que eso sucede
con todos los elementos que son de la forma 1 entre i. Todos los elementos de la forma 1 entre i con i menor o igual que n son tales que son mayores que 1 entre n. Y como son mayores que 1 entre n, estos elementos no necesariamente son menores que epsilon. Notemos eso. Notemos también que notar que si consideramos los i's mayores que Sn, de n más 1 en adelante, esos i menores que n, bueno, más bien dicho sería la n va a ser menor que si, y eso implica que 1 entre i va a ser menor que 1 entre n, que va a ser menor que epsilon. Notemos que los i's que son más grandes que Sn van a ser tales que 1 entre i va a ser menor que epsilon. Esto es importante porque recordemos que con la definición que tenemos de esta función de las palomitas, la función en los racionales se expresa como 1 entre n, donde el racional está escrito de la forma m entre n. Entonces, lo que nos interesa saber es que el racional está expresado como algo en entero entre n, ya que el valor de la función es de la forma 1 entre n. Entonces, por esta nota que acabamos de hacer, y dada la existencia de este valor n, y dado el epsilon fijo, ya vamos a saber cuáles son los elementos racionales tales que al evaluarse en la función se van a quedar más cerca de epsilon, van a estar en la epsilon vecindad que sabemos. En particular, los elementos que son expresados de la forma m entre i, donde i es mayor que n, como n más 1, n más 2, así. Cuando sean evaluados en la función, van a ser evaluados a 1 entre i. Y 1 entre i va a ser estrictamente menor que 1 entre n y estrictamente menor que epsilon. Entonces, esto nos dice que todos los elementos racionales que van a ser de la forma m entre i, donde i es n más 1, n más 2, así todos los enteros mayores que Sn, todos esos al evaluarse se van a quedar dentro de la epsilon vecindad. Todos esos elementos racionales de la forma m entre i van a estar dentro de la epsilon vecindad. Notemos eso. Y notemos que todos aquellos elementos racionales que van a ser de la forma 1 entre i, donde i está entre 1 y este n, posiblemente se van a salir de la epsilon vecindad, porque de eso ya no tenemos control. Este n, hasta cierta forma, solo nos puede controlar o solo sabemos qué va a pasar con los elementos pues, que son mayores que ellos. Pero todos estos, como ya tenemos que 1 entre n es menor que 1 entre i, ya no podemos acotarlos con epsilon, entonces ya no estamos seguros que están dentro de la epsilon vecindad. Entonces aquí todos los elementos racionales de la forma m entre i, para i desde 1, 2 hasta Sn, se salen posiblemente, o sea, no estamos seguros, ya no podemos decir que están dentro, porque ya no tendríamos esta implicación, aquí ya no podríamos decirle que esto es menor que epsilon, se salen de la epsilon vecindad. Entonces, ¿qué queremos hacer? Pues queremos construir una delta vecindad pues que no tenga estos, porque estos
estos se salen de la épsilon vecindad. Entonces, estos sin problema se pueden quedar dentro de nuestra delta vecindad, pero estos hay que sacarlos. Ahora, la buena noticia es que estos pues, son un número finito de elementos de los cuales tenemos que hacernos cargos. Vamos a tener que analizar todos los elementos racionales que tienen forma m entre i, con i nada más entre 1 hasta n. Eso va a ser un número finito de elementos de los cuales tenemos que sacar de nuestra delta vecindad, y al sacarlos pues ya estamos seguros que la delta vecindad que escojamos pues nos va a mandar a la épsilon vecindad que estamos formando de alrededor de 0. Entonces eso es lo que queremos hacer, queremos sacar estos elementos. Entonces vamos a hacer eso, vamos a sacar esos elementos. Entonces vamos a considerar en otro dibujito cuáles serían las deltas para cada uno de esos elementos. Las deltas que nos miden vecindades alrededor del punto P que estamos analizando. Aquí. Supongamos que aquí está P. Estamos teniendo cuidado con los elementos racionales que tienen esta forma, que tienen la forma m entre i. Entonces, nosotros sabemos que estos elementos de la forma m entre i van a estar acotando a mi elemento P, porque el elemento P pues va a estar por la densidad de los racionales, pues tiene racionales a todos lados. En particular, para esos elementos de la forma m entre i van a existir enteros aquí, k sub n, tal que P va a estar entre k sub n entre el i, o más bien dicho k sub i, digamos, k sub i, P va a estar entre el k sub i entre i y el k sub i más 1 entre i, ¿no? O sea, P lo podemos acotar entre dos elementos racionales que son expresados de esa forma que nos interesa sacar de nuestra delta vecindad. Entonces, vamos a considerar que existen enteros k sub i para cada i, estos i's en particular que queremos sacar, desde 1 hasta n mayúscula, tales que existen ciertos enteros k sub i, tales que el P está entre k sub i y el k sub i más 1. Entonces yo estoy diciendo, ok, estos elementos de la forma m entre i los quiero sacar. Bueno, yo estoy segura que estos elementos pues van a estar acotando, haciendo una vecindad aquí alrededor de P para algún entero k sub i. Entonces aquí están dos de ellos, ¿no? Dos de ellos. Aquí está. Uno es k sub i entre i, y k sub i más 1 entre i. Okay. Como estos monitos son racionales, yo sé que cuando evalúe la función, como esto ya va a estar en su mínima expresión, esto me va a evaluar a algo de la forma 1 entre i, ¿no? Cuando yo evalúe la función aquí, esto me va a llevar a algo de la forma 1 entre i. Me lleva algo de la forma 1 entre i. Ahí está. Entonces, este es uno de los elementos que se está saliendo de mi control, ¿no? Y yo no quiero tener una delta vecindad pues que incluya estos elementos.
Estos de aquí, ¿no? Yo no quiero una delta vecindad que incluya estos elementos porque estos ya se salen de mi epsilon vecindad, o yo no sé si todavía están dentro, ¿no? Porque no tenemos esta implicación. Entonces, pues, ¿cuál sería un delta adecuado para no tocar estos puntos? Pues sería, el delta adecuado pues sería un delta más chiquito que la distancia entre ellos, ¿no? Para así, pues, no tocar estos extremos que son los puntos donde se sale. Entonces, vamos a ponerle sea delta sub i, y el delta sub i lo vamos a poner como, en específico, el mínimo entre p menos k sub i entre i, y k sub i más 1 entre i menos p. O sea, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que aquí la distancia entre estos dos puntos es p menos k sub i entre i. La distancia entre estos dos puntos es k sub i más 1 entre i. Entonces, si yo no quiero que mi función se salga de mi epsilon vecindad, yo necesito quitar estos dos puntos de mi delta vecindad, y eso implica que mi delta sub i vecindad, solo para ese i fijo, para alguno de estos i fijos, pues la voy a hacer pues como la distancia más pequeña, para así agarrar la distancia más pequeña y no agarrar mis dos extremos con ese delta sub i, con ese delta sub i, ¿no? Pero esto va a ser necesario realizarlo para cada uno de los i's, desde 1 hasta n. Entonces, de hecho, aquí ya estoy construyendo n deltas. Y para cada uno de esos n deltas, yo me aseguro que no llego hasta el punto k sub i entre i, ni hasta el punto k sub i más 1 entre i, de tal forma que me salga de mi epsilon vecindad. ¿Ok? Aquí nada más habría que ser, cuidadosos en caso de que el P sea racional. Si aquí el P es racional, aquí la distancia entre ellos va a ser nada más 1 entre i, ¿no? Si el P es racional, la distancia es 1 entre i, y ahí podríamos establecer de manera directa el delta sub i. Pero en general, P siendo cualquier valor racional o irracional, tendríamos que escoger el delta como el mínimo de la distancia entre esta y esta, para que no se salga de mi epsilon vecindad. Okay. Entonces, para cada uno de estos sí, ya escogí un delta que me sirve, que no se sale de mi epsilon vecindad una vez que evalúo. Entonces, el delta que me va a servir, pues va a ser el mínimo de todos estos delta sub i. Entonces agarramos el delta que va a ser el mínimo de todos estos delta sub i, el mínimo de D1, D2, así hasta Dn. Entonces, por construcción, yo este delta lo estoy haciendo de tal manera que estoy sacando de mi vecindad todos los elementos racionales de la forma m entre i, que son los que se salen de mi epsilon vecindad, que es lo que dije acá. Entonces, por construcción, pues eso significa que ese delta, por construcción, ese delta es tal que no contiene a los elementos racionales de la forma m entre i, donde i es desde el 1 hasta el n. No contiene a los elementos que se salen de mi epsilon vecindad. Contiene a infinitos elementos racionales de la forma m entre i, pero donde i es de n más 1 en adelante. Entonces, los que contiene
son tales que sí están dentro de la epsilon vecindad, por esa desigualdad que tenemos aquí. Entonces con eso ya, pues prácticamente ya terminé, porque entonces mi función va a ser tal que f de x va a ser tal que va a ser menor que epsilon si 0 menor que x menos p menor que s delta. Todos los elementos que estén dentro de esta delta vecindad, yo estoy segura que van a ser tales que al evaluarlos van a estar dentro de la epsilon vecindad, van a ser de la forma 1 entre i, donde 1 entre i es estrictamente menor que epsilon. Entonces, este es el delta que yo necesito. Y con eso ya establezco la continuidad en mis irracionales, porque además, pues la función f de p es igual a 0 si p vive en los irracionales. ¿Ok? Entonces con eso, pues ya. P es, no, f es continua f es continua en los irracionales. ¿Ok? Ok. Entonces, este resultado del límite, acuérdense que este fue escrito para P en donde sea, racional o irracional. De hecho, este resultado pudo haber servido para el contraejemplo primero que hicimos. Pero, bueno, el resultado del límite. Aquí agarré un P en los irracionales, pero este límite, todo funciona para P estando en los racionales o irracionales. No es, o sea, este resultado del límite no es único para los P's en los irracionales. Todo sigue de la misma manera para ambos. Pero el resultado de continuidad es únicamente para los irracionales, ya que los irracionales son tales que al evaluarlos me da a 0. ¿Ok? Muy bien, así quedamos.